Estamos de regreso con más Futuro 360 acá en CNN Chile, en nuestra nueva temporada también, en nuestro nuevo espacio virtual. Se los adelantábamos, Chile enfrenta el peor momento ante la pandemia, a pesar de tener a más de 6 millones de personas vacunadas con la primera dosis y a más de 3 millones con ambas dosis. ¿Cuál es la relación entre estos números? Vamos a despejar estas y otras dudas con Nicole Tichler, que es investigadora principal en el Laboratorio de Virología en la Fundación Ciencia y Vida. Muchas gracias por estar con nosotros, Nicole. Bueno, lo primero, estamos a pocos días de nuevamente volver a la fase 1, nos encontramos en cuarentenados, toda la región metropolitana, varios millones de chilenos en la misma situación, además un proyecto de ley que busca posponer las elecciones. ¿Te parecen prudentes y acertadas todas estas medidas en relación a contener la propagación de la pandemia? Hola Humberto, muchas gracias por la invitación al programa, muy contenta de estar acá. Igualmente. No solamente prudentes esas medidas, yo creo que son totalmente necesarios. Es muy urgente detener este crecimiento acelerado del virus, digamos, en la comunidad. Respecto a las cepas, hablemos de eso porque hay preocupación. Crecen los contagios en Chile, llevamos ya un poquito menos de una semana con más de 7.000 contagios diarios, lo que es muy peligroso. Y se habla mucho de las cepas, ¿no? La variación, la mutación que pueda tener este virus. Estamos viendo la cepa británica, por ejemplo, que está haciendo lo suyo en Europa, y también la cepa brasilera en todo el continente. ¿Existe la posibilidad de no solo identificarla, sino hacer una trazabilidad concreta de esta cepa en todos los casos que se presenten en nuestro país, o eso es virtualmente imposible? Ok, son muchas preguntas a la vez. Sí, efectivamente se han identificado varias variantes en Chile, sí, ya a esta altura. Y creo que si no se logró la trazabilidad desde un inicio, ahora probablemente ya es tarde y probablemente se están diseminando en la población tal como se ha visto en otros países, donde se detectaron tempranamente, en el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña. Es que son mucho más transmisibles en algunos casos, como en el caso de la británica, aparentemente también en el caso de la variante de Brasil, la P1, y también en el caso de la sudafricana. Y esa mayor transmisibilidad resulta, digamos, en su veloz expansión y que se establece finalmente como una de las variantes dominantes dentro de la población. Es decir, como un ejemplo, en Sudáfrica se demoró tan solo 4 o 6 semanas entre detectar esta cepa y ya volverse dominante. Y muy parecido panorama también en Gran Bretaña. Sí. Nicole, y respecto a estas variantes, cuando uno habla de una variante parece como si fuera algo anómalo, ¿no? Como que hay algunas conocidas en el mundo, pero esas son las que van aumentando o los que van siguiendo su camino. Pero variantes hay siempre, ¿no? ¿Todos los países tienen distintas variantes, por ejemplo, del coronavirus? Sí, tienes que imaginarte los virus nunca como una unidad, sino siempre son nubes de genomas, ¿ya? Que hablamos de cuasi especies, los cuales, digamos, siempre tienen alguna presión de selección, ¿ya? Cuando hay cierta presión selectiva, se van seleccionando aquellas que tienen alguna ventaja en esta selección. Y es así como se establece algunas de estas variantes dominantes. Por ejemplo, si ya hay inmunidad preexistente en la comunidad, es muy probable que estos virus, que si es que siguen infectando a estas personas con una respuesta inmune preexistente, pueden seleccionarse aquellas mutaciones que pueden evadir a esta respuesta inmune. Claro. Y hablemos un poco de la brasilera, que es la más cercana a nosotros. ¿En qué radica su peligrosidad? Bueno, todavía existen muy pocos estudios y datos, digamos, duros. Los únicos datos que se han publicado es un aumento, digamos, de los grupos etarios en los cuales, digamos, esta pareciera manifestarse. Entonces se ve que la letalidad en grupos de 10 a 20 a 30, 30 a 40 años, hasta 50, se ha duplicado o incluso triplicado en el mes de febrero respecto a los meses anteriores. Cuando hablamos de la variante dominante, por ejemplo, ¿esa variante puede poner en riesgo la funcionalidad de las vacunas, por ejemplo?
Exactamente. Entonces, una de las otras características que se ha visto en algunos de estos variantes es que, por ejemplo, la sudafricana, es que efectivamente hay, y también la brasileña, hay una cierta evasión, una reducción del título de anticuerpos, digamos, de la capacidad de los anticuerpos de bloquear a esta variante viral. ¿Ya? Y esta reducción, dependiendo de la vacuna o si fue una infección natural, se reduce entre 5 veces a 13 veces, lo que se ha visto actualmente. Es súper importante no hablar del todo o nada. Somos inmunes sí o no, ¿ya? Sino es toda una gradualidad. Estamos hablando de reducciones, ¿ok? Y por eso es tan importante que con nuestras vacunaciones logremos levantar una buena respuesta inmune, ojalá con muy altos títulos de anticuerpos neutralizantes. Sí, pero entonces un proceso de vacunación correcto o un proceso de vacunación rápido podría ayudar a frenar esas variantes, por ejemplo. Eso esperaríamos, exacto, si es que estas variantes no se escapen, digamos, de forma... Y si es que nuestra respuesta inmune es suficientemente alta en el título de los anticuerpos que induce. Lo que se ha visto en los estudios es que para lograr esta respuesta inmune, digamos, de títulos altos, se requieren las 2 dosis. Y eso tal vez es el mensaje súper importante que quiero transmitir a la población, es que no bajen las guardias por tener una dosis recién de la vacuna, sino que realmente requeremos 2 dosis o a lo mejor a futuro necesitamos una tercera dosis, etcétera, para mantener esta respuesta inmune lo más fuerte y alta posible. Sí. En el Nicole, tiempo. y respecto a nuestro país, claro, la duda es ¿por qué entonces tenemos una tasa de contagios tan alta si tenemos un sistema de vacunación que ha sido muy eficiente y reconocido en el mundo entero? ¿Nos relajamos? ¿Qué fue lo que ocurrió según tu visión? Sí, probablemente son factores factoriales, ¿ya? Definitivamente el relajo de las medidas inmediatamente se castiga, ¿ya? Sobre todo se castiga si es que hay variantes circulando que son aún más infectivas. Y por el otro lado, obviamente todavía no tenemos tanta gente vacunada con las 2 dosis 2 semanas después de la segunda dosis. Por lo tanto, es muy prematuro todavía esperar este efecto, digamos, de la vacuna en la población. Ahora, ¿cuándo se podría alcanzar esta famosa inmunidad de rebaño? Algunos plantean que con el 70% de la población vacunada con sus 2 dosis ya podríamos respirar tranquilo. ¿O tú crees que no hay que tranquilizarse, no hay que relajarse en esa materia? Sí, yo sería más en ese sentido más cautelosa, mucho más cautelosa. Yo creo que vamos a necesitar la mascarilla, la distancia física por mucho más tiempo, mucha ventilación de los espacios. Y es más, con estos variantes ahora que probablemente están con nosotros ya, más infectivas, dejaría la mascarilla de tela de lado. Y solamente usaría realmente mascarillas médicas en el fondo. Sí, es como la que estamos viendo que tú estás utilizando ahora. Nicole, y respecto a las proyecciones, yo sé que tú no eres epidemióloga, pero uno empieza a analizar lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la tasa de contagio que superan los 40.000, con los casos diarios, comparándolo también a otros casos que han ocurrido con la variante británica en Europa. Y algunos dicen que a fines de abril podríamos tener incluso cerca de 10.000 o más casos diarios. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como tú bien dices, yo no me dedico a la predicción de modelos. Hay múltiples modelos muy cautelosos en este momento porque depende demasiado de nuestro propio comportamiento. ¿Qué tanto la gente va a seguir las medidas, digamos, impuestos por las cuarentenas y el plan paso a paso? ¿Cuánto realmente se respeta? Si obviamente sacamos los trabajadores a seguir asistiendo, digamos, con permisos especiales y no reducimos la movilidad, es difícil que la vacuna sola lo va a poder resolver. Sí. Nicole, las 2 medidas son importantes. Acelerar la vacunación lo más que se puede y además mantener las medidas de restricción de desplazamiento. Y lo último, yo sé que es casi hablar ciencia ficción, pero ¿cuánto crees que nos podría acompañar el coronavirus? Hay algunos expertos que plantean que esto podría durar 4 años y otros que nos podría acompañar de por vida y transformarse en algo como la influenza, por ejemplo, que requiere una vacunación anual. Sí,
ya está bastante sabido que este virus se va a quedar con nosotros. Y ahí quiero mantenerme un poco aquí y hacer un poco, crear conciencia a nuestros campos de la virología en las personas, que es justamente esta área a la cual nos dedicamos, a entender estas variantes, que siempre toma tiempo, ¿cierto? Entender por qué una variante es más infecciosa, por qué puede ser más, patogénica, y por qué, tenemos que cambiar el plan de vacunación, ¿ya? Porque el caso de bioinfluencia se actualiza año a año, entonces hay una vigilancia genómica constante, y eso es a lo que tenemos que poder ligar con coronavirus, en el fondo, tener esta vigilancia regional, o sea, nacional, de genomas, pero también saber interpretar lo que significan estos genomas. Porque tú entiendes, si podemos detectar ciertos cambios de nucleótidos, de, no sé, 20 en 30.000, también hay que poder saber interpretarlo. Y puede ser que nosotros estamos hablando todo el rato, de variantes de Brasil, de Inglaterra, otros países. Puede ser que efectivamente hacemos nuestra variante aquí localmente, adicionalmente. Claro, además la variante chilena. Bueno, importante por lo mismo. Siempre y cuando hay tan alta transmisión del virus en la comunidad. Ahí es, el riesgo más alto que seleccionen algunos de estos variantes. Y por eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros prevenir el contagio, cortar la cadena de contagio. Bueno, Nicole Tischler, que es investigadora principal de virología en la Fundación Ciencia y Vida, para analizar un poco lo que está ocurriendo con los contagios y esta segunda ola que está viviendo también nuestro país y el proceso de vacunación que estamos siguiendo. Muchas gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros acá en Futuro 360. Que estés muy bien. Tú también, muchas gracias a ti.